Muchas gracias. Bueno, Pilar acaba de salir, pero le agradezco a ella, le agradezco a Chema Portillo y a la Fundación Juana de Vega la invitación que me hicieron para estar aquí. He dividido mi presentación en tres apartados. Trataré de ceñirme a los tiempos. El primero se titula Historiografía de la Independencia, el segundo se llama Historiografía de la Autonomía y el tercero, a modo de conclusión, se titula Muchas independencias, muchas autonomías. Eh, es un tema difícil, es un tema de análisis historiográfico, siempre se habla de colegas y luego los colegas le dicen a uno que los han malinterpretado, pero bueno, es un riesgo que hay que tener. La primera obra historiográfica sobre la independencia, o lo que nosotros llamamos la independencia de México, la de Servando Teresa de Mier, la historia de la Revolución de Nueva España, en un sentido estricto no consideraba que el proceso que se estaba viviendo en Nueva España fuera un proceso de independencia. Hay que recordar que para Servando Teresa de Mier, los dominios españoles en América no eran colonias ni extensión de Castilla, sino reinos independientes de los peninsulares con los que solo compartían la subordinación a una misma monarquía. De manera que la desaparición del monarca no implicaba tanto una ruptura de los reinos americanos, una separación de los reinos americanos respecto a los reinos peninsulares, sino implicaba más bien una reasunción, una retroversión de derechos para estos reinos ya existentes. Pero hay que decir que el caso de Servando Teresa de Mier es muy aislado, con todo y que este argumento se empleó con alguna frecuencia. Hacia 1820, 1821, con Fernando VII reinstalado en el trono y el orden constitucional también restablecido, una visión como la de Mier no podía sostenerse. Nueva España no era ya un reino incorporado a la corona castellana o una colonia o cualquier otra cosa, sino parte de la nación española. Por ello, tanto la propuesta de los diputados americanos, fundamentalmente novohispanos, hecha en las Cortes de Madrid en junio de 21, como el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide, fueron considerados como una violación de la Constitución y una falta a la jura que se le había hecho un año antes. De ahí que para ese momento el término independencia implicara necesariamente fractura de la unidad, tal como señalaron los publicistas de la época. No obstante, la libertad de prensa permitió que apareciera un número importante de publicaciones que favorecían la independencia. Los argumentos más recurrentes iban en el sentido de deslegitimar los títulos de dominio español sobre América. Se descalificó la conquista, se descalificaron las bulas alejandrinas, se descalificó incluso el argumento de evangelización, toda vez que, según varios autores, la había habido prehispánica mucho tiempo antes de la llegada de los castellanos. Algunos publicistas simpatizantes de Iturbide advertían que el juramento a la Constitución del 12 no obligaba porque había sido hecha de manera repulsiva. Otros, que sí veían con buenos ojos la Constitución, consideraban que ésta no beneficiaba del todo a los americanos, pues los mantenía subrepresentados y no les otorgaba suficiente autogobierno, de modo que la única manera de gozar de todos sus beneficios era, paradójicamente, desconocer los artículos 1 y 10 de dicho código. No obstante, en términos generales, era relativamente fácil que los defensores de la unidad de la monarquía desbarataran los argumentos de quienes consideraban que ningún pueblo tiene derecho a mandar sobre otro. Pues, en un sentido estricto, los españoles de ambos hemisferios formaban un único pueblo. Fue entonces cuando la propuesta del Plan de Iguala se calificó como emancipación. Como es sabido, emancipación es un término proveniente del derecho y se refiere a la liberación de la patria potestad. Así, se aseguró que la América septentrional no sería en principio una entidad diferente de España, pero con el tiempo el crecimiento de la sociedad novohispana le habría permitido madurar y eventualmente, como cualquier vástago que llega a la mayoría de edad, separarse de la madre patria. Dominique de Prat ya empleaba esta metáfora para justificar la separación de los dominios americanos y era una de las preferidas de Manuel de la Bárcena. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en Sudamérica, el término emancipación en Nueva España cayó en desuso. Prácticamente dejó de emplearse y en su lugar se mantuvo el término independencia como el favorito para describir lo que había pasado en 1821, en muy buena medida porque hay una declaración que se llama así, es la Declaración de Independencia, y poco después de esta declaración, de septiembre del 21, José María Olís Mora publicaría un discurso también para justificar la independencia. Fuera de las polémicas de 1820-21,
La historiografía dedicada al estudio del proceso que estalló en 1810 prefirió calificarlo de revolución. Por supuesto, no se desconocía que desde un principio algunos de los objetivos de los protagonistas de aquel movimiento era la independencia, pero Carlos María de Bustamante, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala pusieron en el título de sus obras las mismas palabras que ya había empleado Servando Teresa de Mier. Se trataba de la Revolución Mexicana. Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando el término guerra de independencia se consolidó en obras como la de Julio Zárate, en el México a través de los siglos, o en la célebre recopilación documental de Juan Hernández y Dávalos. En buena medida, el triunfo de la interpretación independentista del proceso de disolución de la monarquía católica en Nueva España se debió a que la legitimidad del Estado mexicano se fundaba en la supuesta existencia previa de la nación. La magna obra historiográfica encabezada por Riva Palacio es quizá el ejemplo más claro de esta afirmación. La nación mexicana existía desde la época del hombre de Tepepan, que ahora sabemos que no era hombre, era mujer, y había florecido en magníficas civilizaciones autóctonas. Había sido soterrada por el dominio de una potencia extranjera, España, de la cual se liberó, se independió, como decía Zárate, al cabo de 300 años. Por supuesto que a través de los siglos muchas cosas habrían cambiado, pero esencialmente se trataba del mismo México. La historiografía del siglo XX mexicano mantuvo en buena medida esta interpretación. Solamente se agregaron algunas características que permitieron identificar más un protonacionalismo en el siglo XVIII. Apreciar la guerra civil como un proceso de independencia tenía además una implicación ideológica que puede observarse con claridad en el fundamental ensayo de Luis Villoro de 1953. El proyecto de establecer una nación independiente era, decía Villoro, revolucionario. Conviene detenerse un momento en este punto, pues detrás de interpretaciones como independencia o incluso como autonomismo hay implicaciones ideológicas. Debo explicar a qué me refiero con esto. Una de las deudas intelectuales no completamente reconocida del libro de Luis Villoro, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, es con el libro Ideología y Utopía de Karl Mannheim. Las implicaciones ideológicas descritas por este sociólogo nacido en Budapest fueron llamadas por Villoro actitudes históricas, pues se relacionan con la posición que los grupos sociales y los individuos adoptan frente a la sociedad en el tiempo. Así, para un conservador, el mejor tiempo posible es el presente, de modo que hay que mantenerlo por cualquier medio. Un liberal, por el contrario, ubicaría el mejor tiempo en el futuro. Un radical o revolucionario compartiría esa actitud, pero buscaría actualizar, hacer presente el futuro. En el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, la burocracia peninsular, los comerciantes de los consulados, la alta jerarquía eclesiástica serían naturalmente conservadores, mientras que los grandes terratenientes, mineros y demás integrantes de la élite residente, para emplear un término de Timotiana que después Brian Hamlin también recogió, serían liberales, creerían en un futuro benéfico para su patria. Por su parte, las clases medias de la obra de Luis Villoro transitarían al radicalismo, se convertirían en revolucionarias. Como no podía ser de otro modo, el libro referido concluía con el triunfo de la élite residente y no de las clases medias, no de las clases revolucionarias. Pero el autor no solo describió las actitudes históricas de los protagonistas de su relato, sino que dotó su libro de una metahistoria al tramarlo con la implicación ideológica propia de los radicales. De modo que al final el lector sabe que en el futuro quienes terminarían triunfando serían precisamente esas clases medias revolucionarias aliadas con el pueblo. Esto es una maravilla del libro de Luis Villoro. Yo creo que por eso es tan popular, particularmente entre los estudiantes, que cuando terminan de leerlo saben por dónde va, por supuesto en la interpretación o en el sentido que quiso dar Villoro. De esta manera, no sé qué tan conscientemente, Villoro encajaba perfectamente su obra con la interpretación nacionalista de la historia de México adoptada por los regímenes surgidos de la Revolución de 1910, tal como se mostraría poco tiempo después con el trabajo de Jesús Reyes Heroles, el liberalismo mexicano. La independencia era el primer paso en una serie de movimientos que configurarían al México moderno. Los siguientes fueron la Guerra de Reforma y, por supuesto, la Revolución Mexicana, todo en un sentido muy teleológico. Por supuesto, la investigación documental no siempre sustentaba los supuestos de la historiografía nacionalista. Para empezar, al final del proceso de independencia, el final del proceso de independencia nunca satisfizo a quienes, como Reyes Heroles, consideraban que independencia, liberalismo, república y federalismo tendrían que ir de la mano. El establecimiento de una monarquía constitucional y el llamado para que Fernando VII o algún miembro de su familia fuera coronado emperador de México fue visto como una traición a las verdaderas aspiraciones del pueblo mexicano. Es decir, alcanzar su completa independencia, lo cual quería decir republicana y federal. De ahí que Iturbide fuera condenado como antihéroe y expulsado del panteón de la patria.
Más complicado, sin embargo, era darse cuenta que el discurso de los primeros caudillos de la independencia compartía muchos de los elementos del pensamiento iturbidista. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando se podía leer en el Plan de Paz y Guerra de José María Cos que los insurgentes y los realistas compartían el mismo objetivo, guardar los derechos del monarca que entonces se hallaba preso? La respuesta fue suponer que las invocaciones al monarca no eran más que una máscara para ocultar los auténticos objetivos de los insurgentes. Incluso se rescató una carta apócrifa, escrita supuestamente por Ignacio Allende a Miguel Hidalgo antes del estallido de la insurrección, en la que se decía con toda claridad la conveniencia de este procedimiento de invocar a Fernando para atraer a los indígenas, quienes no pelearían por la independencia. Un documento además muy divulgado, pero que efectivamente es apócrifo, por lo menos nadie ha visto la carta original, sino solamente una copia, que bueno, hay todo un proceso allí de invención de material documental sobre Miguel Hidalgo a finales del 19 y comienzos del 20, que es muy interesante. Por supuesto, este no era el problema más grande de la historiografía nacionalista. Sin duda, de mayor calado era la cuestión de que en toda Nueva España la presencia de españoles peninsulares no superaba el 0.5% de la población, mientras que las tropas compuestas exclusivamente por europeos, incluidas las expedicionarias que arribaron en auxilio del ejército del centro comandado por Félix Calleja, no pasarían de 15.000 efectivos. El resto de los patriotas, recuérdese que en Nueva España el término patriotas hace referencia a los defensores de la unión con España, eran americanos, numerosos rancheros, jornaleros y peones, poco más o menos la misma clase de gente que se levantó en armas en contra del régimen. No me detendré en los numerosos trabajos que han puesto atención en las condiciones de la insurrección. John Tutino, Brian Hamnet y más recientemente Eric Van Jonck han dado cuenta de que el móvil de la independencia no era precisamente el que la mayoría de los que se levantaron en armas tenía en mente. Pero en términos de la historiografía política, al parecer ha sido más importante la constatación de que ni siquiera los objetivos de los dirigentes de la insurgencia cumplían lo señalado por la versión nacionalista. Historiografía de la autonomía. Creo que todavía voy bien. En 1966, Hugh Hamill publicó uno de los estudios más detallados sobre la gestación y proceso de la revuelta de Miguel Hidalgo. El libro, que nunca se publicó en español, daba cuenta de elementos poco atendidos por la historiografía nacionalista. Los rumores y los miedos a que el reino fuera entregado a los franceses fueron ponderados como una de las características más distintivas de los meses inmediatamente previos y posteriores al famoso Grito de Dolores. Hamill se percató de que los argumentos empleados por los defensores del orden colonial y los de los principales caudillos insurgentes se parecían mucho. Ambos grupos acusaban a sus contrincantes de ser agentes napoleónicos, de pretender que el reino fuera entregado a los franceses e incluso de ser revolucionarios. Para Hamill, esto se explicaba porque en realidad los objetivos de los criollos que conspiraron entre 1809 y 1810 no eran la independencia, sino la autonomía. Las obras historiográficas recientes, que deben mucho a las visiones generales de la disolución de la monarquía española, desde la obra de Tulio Halperin y por supuesto la de François Javier Guerra, consideran que estas manifestaciones formaban parte de las respuestas a la crisis de legitimidad iniciada por las abdicaciones de Bayona y poco tenían que ver con la existencia previa de naciones o entidades políticas protonacionales. Sin embargo, Hamill pensaba todavía en términos nacionales. Desde la perspectiva de The Hidalgo Revolt, el objetivo perseguido por los conspiradores de 1809 y los insurrectos de 1810 era la autonomía nacional, así le dice Hamill, the national autonomy. La persistencia de la supuesta existencia de una unidad política virreinal, identificada con la nación que surgiría después, dio uno de los rasgos más característicos a la hipótesis del autonomismo, la de considerar que el deseo de autonomía era un grado intermedio entre la sujeción colonial